en goles y rock and rolls. Este es el momento de charlotear con el querido Arístides Garbi, hincha de Gimnasia, socio de Gimnasia y también comunicador, como quien les habla, del club albiazul. Arístides, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a Goles y Rock and Rolls. Pablo, querido, un gusto dialogar contigo, muchas coincidencias. Espero que salga bien, no sé cómo sale el audio. Perfecto, te escucho como si estuvieses acá al lado mío. Bueno. Perfecto. Bueno, perfecto, aprendimos eso, ¿no? Primero, antes de decir cualquier cosa, asegúrate que te escuchen, ¿sí, no? Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, pusimos un poquito de historia, ¿viste? Porque a nosotros nos han mancillado nuestra historia, algunos malandras, ¿usted me entiende? Pasa con Gimnasia lo mismo que sucede con el país. Claro. Esconden parte de la historia y a uno le da muchas ganas de vez en cuando de agarrar la máquina de tiempo y de retroceder, ¿no? Retroceder a otros tiempos tan lindos, tanto bajo la órbita azul y blanca como la de celeste y blanca de nuestro país. Así Pero es. bueno, eso es otro tema. Así es. Pero coincidimos, es lo mismo. Es lo mismo, la tergiversación de la Sí. historia. Buenos y malos, malos y buenos, ganadores y perdedores, perdedores y ganadores. Te lo van acomodando en función de quién es el escriba. Qué loco, ¿no? Así es. Pero bueno, nada, acomodándonos, viendo qué sucederá con Gimnasia. Así a ver es. si podemos ser un poco más optimistas que con lo que sucede en el país. De por sí, querido Arístides, estamos hablando con Arístides Garbi. El hincha de Gimnasia es optimista por naturaleza, renueva la esperanza de un campeonato al otro, tenga motivos o no. No veo muchos motivos para que seamos optimistas, porque el fútbol profesional de Gimnasia está en manos de lo que para mí, desde que tengo uso de razón, fue la peor gestión en el fútbol profesional de Gimnasia. No sé si coincidís con mi apreciación. Lo que pasa es que también arranca muy abajo, ¿no? Esta comisión directiva. Yo creo que la presidencia de Muñoz le hizo mucho más daño a Gimnasia, pero bueno, venía la vara más alta, ¿no? Habría que medirlo. Pero bueno, sí, yo creo que al menos empezó con una idea y se fue desdibujando y terminó en cualquier cosa. No sé si la peor de que yo tengo uso de razón, pero sí de las peores, sin ningún tipo de duda. Bien, te digo la peor porque cuando llega Cowen, estamos hablando pura y exclusivamente del fútbol profesional de Gimnasia. ¿Está claro? Gestión Correcto. en el fútbol profesional de Gimnasia. Encontró un club dinamitado, inhibido para comprar y vender, entonces ahí creo que fue la única que le escuché desde que es presidente Cowen, más honesta y veraz declaración. Dijo, muchachos, estamos inhibidos. Sí, un amplio consenso. La gente, tanto dentro y fuera de la cancha, bancó esa decisión, bancó esa situación y bancó ese equipo desde la tribuna. Exacto, la decisión fue, muchachos, estamos inhibidos, tenemos que jugar con los pibitos, con el selectivo, como los conoce bien, el técnico va a ser Chirola Romero. La gente iba a la cancha porque teníamos 3 torneos por delante, que eran la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Sudamericana, y la gente, vamos los pibes, los recontrabancaron. La fábrica de jugadores, empezaron con el verso y ahí se desdibujan. Después, mal venden la última gran camada, no se sabe cuánta guita entró, no se sabe dónde carajo fue a parar ese dinero, no saldaron casi ninguna deuda importante que tenía el club. Por ejemplo, el acreedor más grande era Pellegrino, bueno, se la podrían haber devuelto, le devolvieron mucho menos de la mitad, como para sacarte de encima a ese cáncer, ¿no? Digo, Pellegrino, fuera. Y después, bueno, vamos a hacer la gran Gribol, hicieron todo lo contrario, acumulan jugadores de cuartísimo pelo. Digo, eso es el desbarranco de la gestión Cowen, que la manejan 3 muñecos. Cowen y 2 que están en Junta, un tal Arrién que no lo conozco y un tal Pérez Arzac que no los conozco. Entonces yo creo que yo no soy optimista en función de ellos,
de la visión de ellos en el fútbol. Y como tripero sí soy optimista, como tripero, hincha, socio, soy optimista, pero no veo cambios. Es más, veo que se fue agudizando cada vez más estos errores que fueron cometiendo 6 meses después de haber sido electos. Desde las elecciones hacia aquí, de todas las gestiones, si uno la puede separar, en cada gestión un técnico que han elegido, han ido de un lado para el otro sin ton ni son. Uh-huh. No hubo una política deportiva adecuada. Uh-huh. Se preocuparon por cuestiones muy chiquitas, muy básicas. Nunca trajeron buenos jugadores. No sé si es posible traer buenos jugadores, pero por lo menos sí sé que es posible no traer de A10 o de A12, como lo hicieron en otro momento, una forma de acumular y que ninguno te termine de dar ningún tipo de soluciones. Uh-huh. Uno es optimista desde el punto de vista que quizás el técnico, del cual conozco poco, conocía poco al anterior, me dio una impresión los primeros partidos y después fue de lo peor que vi en la historia de Gimnasia. Sí. Capaz, mentir esto que está tan de moda ahora, ¿no? Capaz de mentirle a la gente, a la sociedad, al público, al socio, a lo que sea, en la cara, uh-huh, sin inmutarse. Sí, sí. Las conferencias de prensa del ex entrenador de Gimnasia son muy parecidas a los streaming a los cuales se llevan al presidente de la nación, ¿no? Que vos no entendés nada, no sabés lo que dice, no podés creer dónde está parado. Uh-huh. Bueno, me hizo acordar mucho a eso. Sí. Veremos qué es Orfila. Uh-huh. Yo mucho no lo conozco, sé que tiene un esquema, no me gustan los técnicos que vienen con un esquema y que no lo mueven, yo no sé. Yo sé que tiene un esquema que es el que más ha utilizado, que es este que va a presentar el sábado, uh-huh, 4-2-3-1, para más o menos ponerle unos números. Veremos, quizás en otra situación se pueda acomodar. Es cierto que lo que se adecua al esquema, uh-huh, pero me va a llamar poderosamente la atención, Pablo, querido, vos tenemos años de fútbol de esto, en que este equipo haga una buena campaña. Lo puede hacer, sí, y ojalá que así sea. Claro. Claro. Si te retrotraes al torneo anterior, había equipos con peor material que Gimnasia, incluso Platense, que salió campeón, pero hubo equipos con peor material que Gimnasia que por lo menos jugaban algo, tenían cierta identidad. Era complicado ganarles, para ponerle un mote. Sí. Y eso es lo que uno quiere, que se convierta a Gimnasia, al menos en un equipo duro, que trabaje la pelota parada, que dé pocos espacios, que transmita seguridad de mitad de cancha hacia atrás, que a partir de una buena defensa pueda encontrar seguridad y tratar de lastimar. Uh-huh. Veremos si ya está listo Jeremías Merlo para lastimar por afuera. ¿Qué interrogante será Salazar jugando del otro lado? Me gusta en el puesto donde lo coloca Sosa. Yo creo que un jugador como Sosa en manos de un técnico como Grigol hubiese sido vendido a Europa en cifra millonaria. Pero bueno, hay que estar encima. Uh-huh. Hay que acomodarlo y hay que hablar. Y no es solamente desparramar jugadores en la cancha. Uh-huh. De eso se trata también la gestión dirigencial. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Se fue de Blasi, se fue Castillo. Veremos cómo está Mamini para hacer la alternativa. Parece que es titular porque Gustavo no llega por la lesión que sufrió en la semana. Increíble cómo se lesiona a un jugador entrenando en la previa a arrancar un torneo. Uh-huh. Y veremos cómo se complementan Gianpaoli con Suso. Los laterales me gustan. Uh-huh. Vos alguna vez dijiste, muchacho tranquilo con Pintado, no es Sanguinetti, que era un 10 jugando de 4. Claro, coincido, sí. Pero bueno, dentro de lo que hay en Gimnasia, a mí me parece que bueno, están las condiciones. Esperemos que haga una buena campaña, que sea un equipo sólido, Pablo. Que sea un equipo sólido al menos. Así es, estamos hablando con Arístides Garbi, siempre tan claro, tan contundente y sin pelos en la lengua como quien les habla y como este programa. Puntualizaste crítica, que yo también lo hice desde este programa, con Diego Flores. Yo digo, ¿a quién se le pudo ocurrir, y sé que se le ocurrió al presidente, traer a semejante mamarracho que salió viste, son todos estos que se desprenden del bielsismo, porque era el traductor, estuvo 1 minuto en Godoy Cruz, un campeonato en la B Nacional que perdió los partidos más importantes y lo traen a Gimnasia, después de haber apostado antes con un uruguayo que tampoco conocíamos y que terminó saliendo mal. Flores fue un desastre.
yo coincido con vos, Aristide, de lo peor que vi, un caradura además, un caradura jamás visto, que parecía que no entendía nada de fútbol, y que bueno, se dio el gusto de estar un ratito en Gimnasia, y se llevó una buena torta, obviamente. Y ahora, la verdad que yo no sé quién carajo es Orfil, amigo. No sé quién es, yo no lo hubiese elegido nunca. Pero bueno, estamos en manos de esta gente que quiere meter un pleno. Yo noto eso. ¿Viste? Quieren meter un pleno, como diciendo, yo como presidente traje a Aristides Garbi y terminó siendo Grigol. Flanco, o traje a Pablo Valente y terminó siendo más goleador que el Pampa Sosa. Flaco, o sea, el fútbol es distinto, el fútbol tiene que estar... Acá, Gimnasia no tiene, salvo Mariano Mesera, que lo sumaron ahora de última, y yo lo corro en las críticas a Mariano, porque yo sé la clase de tipo que es, cómo quiere a Gimnasia y demás. Y yo le dije, ojo, Mariano, tené cuidado, porque acá maneja las cosas 2, 3 boludos, y te van a manchar a vos. Bueno, yo lo eximo a Mariano, lo corro por una cuestión además de corazón. Pero... deseo que a Gimnasia le vaya bien, lo mismo que vos, pero no veo ningún tipo de sustento en la lógica para que eso pase. Sí, uno trata de ir hacia atrás, ¿no? En otras circunstancias y tratar de aferrarse a algo de positivo para ver en qué situación Gimnasia estuvo en el mismo proceso y logró salir airoso, ¿no? Yo no estoy tanto en el día a día como he estado cuando cubría Gimnasia para decirte, bueno, Pablo, mirá, en inferiores hay 4 o 5 jugadores, vamos a darle tiempo que salen y esto cambia. Gimnasia no es un club de fútbol, es un club con fútbol, pero es de necio también creer que no es lo más importante. Yo creo que la gestión institucional parte, valga la redundancia, a partir del fútbol, porque es lo que te genera la rueda de inyección económica que necesitas sin duda para que el club funcione. Así es. Y creo que lo primero que hay que hacer es una buena gestión deportiva. ¿Por qué? Y porque vos a partir de una buena gestión deportiva, por ejemplo, podés llegar a vender a Di Biasi en 1 año y medio en $1,5 millones. O a Jeremías Merlo en 2,5 millones. No digo porque uno sea mejor que el otro, sino que sabés que se paga más siempre cuanto más cerca del arco contrario juegan, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, y a partir de eso, como decía Grigol, bueno, si vas a trae bueno, y si no, no traiga nada y formá. Para que esa rueda gire, necesitamos que pase mucho tiempo. Yo creo que tuvimos la suerte, como club, de que a Chiqui Tapia se le ocurrió meter 30, 28 equipos en primera división, si no, Gimnasia está descendido. Y creo que de ahí sí te cuesta mucho más volver. ¿Cómo se hace? Y decirlo es fácil, plasmarlo es complicado. Esta gente no está capacitada. Cuando vos ves que la dirigencia opina o está detrás de cositas muy chicas, es porque no le están dando bola a lo importante. Sí, Alguien que está en un puesto tan importante como es presidente de una institución como Gimnasia, no puede estar en cuestiones tan chiquitas a ver quién dice o no permitir a los jugadores hablar con determinados medios. Es porque realmente te estás ocupando de algo que no tiene sentido. Entonces ahí no tenés tiempo para atender lo que realmente tenés que atender. Y ahí a mí me parece que el error, que le erra a esta dirigencia, dejando todo en manos de Orfila, que no lo conocemos, sabemos que es uruguayo, que pasó por Barraca Central, no tuvo una gran campaña, tampoco fue un desastre, ni fu ni fa. Pero bueno, yo creo que cuando pasa esto es un momento de apostar a entrenadores que estén identificados con la camiseta de Gimnasia. No solo eso, no es que con eso te salvan, porque hemos tenido un montón de ejemplos de que eso no terminaba siendo bueno para el club. Pero me parece que hay que partir de ahí, es momento para eso. Pero bueno, apostemos a fila, veremos qué pasa. Por lo menos los jugadores que coloca el sábado del arranque con el Instituto juegan en el puesto que juegan, Pablo, y esto no es poco para los últimos tiempos de Gimnasia. El 4 juega de 2, el 6 juega de 6, el 3 juega de 3 y así el resto. Así es. Me parece que eso no es poco. Veremos qué posibilidades hay, si en algún momento puede jugar Castro más retrasado, cerca de Di Biasi, para darle un poco más de fútbol. Veremos si Castro es la alternativa a Sosa, si Sosa es la alternativa a Castro, si Sosa puede jugar al costado, pero me parece que dentro de lo que tiene cierto sentido y lógica,
pero bueno, qué sé yo, hasta que no corra la pelota, uno no tiene elementos como para transmitirlo, ¿no? Si el equipo va a funcionar. Esperemos que sí, pero es como vos decías al comienzo, el tripero es optimista, siempre, y bueno, y iremos a alentar, y iremos a nuestra platea, llegaremos con tiempito, compraremos la semillita, miraremos alrededor, estamos en el lugar que queremos estar, respiramos profundo, ahí entendés un montón de cosas, y bueno, y alentaremos al equipo, como siempre. La claridad del fenómeno y el querido Arístides Garbi. Amigo, gracias. Con el optimismo como bandera nos daremos un abrazo en el bosque el próximo sábado. Así es, Pablo, yo te agradezco por darme el espacio, por charlar contigo, me encanta el programa, si bien mi actividad me impide escucharlo en vivo, pero veo todos los cortes por las redes sociales, me gusta lo que haces, me gusta cómo interactúas, siempre te lo digo, pero me gusta decírtelo al aire porque te lo mereces, me gusta también cómo interactúas con la música, con los cantantes, con los audios que tenés grabados, las historias de Gimnasia que das, así que yo te felicito. Y me encanta charlar contigo de vez en cuando al aire y cuando lo hacemos por teléfono de forma privada también. Un saludo grande. Gracias. El corazón azul y blanco. Gracias, amigo. Gracias por tus palabras. Te mando un abrazo grande, Arístides. Arístides Garbi pasaba por Goles y Rock and Rolls, que ahora se va con Juancito Romero a la tanda. Y después tenemos a un amigo más, futbolero, pero que viene desde Mar del Plata. Goles y Rock and Rolls.